Le invito a abrir sus Biblias en uno de los pasajes, creo que uno también de los pasajes más conocidos de la Biblia para los creyentes. Hay pasajes como el Salmo 23, que muchos inconversos lo conocen, pero hay otros pasajes que quizás no son tan conocidos por el que no es creyente, pero sí muy conocidos por nosotros los creyentes. Así que le invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y aunque vamos a estar enfocándonos hoy de los versículos 5 al 11, es importante para poder entenderlo, es importante que podamos entender también el contexto y podamos ver el contexto de ese pasaje. Así que Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre, damos gloria a tu nombre, Señor. Padre, aquí está una fotografía perfecta de tu evangelio. Que, Padre, no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que te humillaste al punto de tomar forma de siervo y morir en la cruz. Pero Dios te exaltó hasta los sumos y te dio el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre donde toda rodilla se doblará ante tu presencia. Gracias, Padre. Porque nosotros no tenemos que esperar a que tú regreses para doblar nuestras rodillas delante de ti. Nosotros aún desde ya glorificamos y exaltamos tu santo y bendito nombre y doblamos nuestras rodillas ante ti, porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es uno de los pasajes, como dije al principio, uno de los pasajes que más o muchos creyentes nosotros conocemos. Y es importante, mis hermanos, que nosotros no perdamos de vista. Bueno, honestamente, este es uno de los pasajes más difíciles de predicar, uno de los más difíciles de predicar. Porque es un pasaje altamente teológico, pero la intención del pasaje es altamente práctico. Es altamente teológico, pero la intención del pasaje es altamente práctico. Y muchas veces van a ver que uno se va más al área teológica y después viene a la parte práctica. Pero comencemos con cuál es la intención del autor. El autor nos dice en el versículo 5 algo. Y si usted tiene su Biblia, por favor, márquela. El versículo 5, el autor nos dice algo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahí hay un mandato directo
de que nosotros tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. La misma actitud, ¿para qué? Para estar unidos. Para estar unidos. Así que es impresionante cómo Pablo, el apóstol Pablo, utiliza un himno que no se sabe si él lo escribió o lo cantaban en aquel tiempo en la iglesia primitiva, pero nos da un himno teológico para mostrarnos cómo debe ser el amor entre nosotros, cómo debemos amarnos. Y esa es la idea del pasaje. Si nosotros vemos Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1, vemos que Pablo nos está diciendo que tenemos que estar unidos. Mire lo que el texto dice. Filipenses capítulo 2, yo sé que ya lo leímos, pero dice el versículo 2 o versículo 1, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto o compasión, haced completo mi gozo, mire lo que dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo ni vanagloria, sino que cada uno con actitud humilde, a cada uno de vosotros, considere al otro como más importante que sí mismo. Esto es contracultura. Porque estamos en un mundo donde tú eres más importante que el otro. Donde todo gira alrededor tuyo. Donde el egoísmo es lo más importante. No, primero tú, segundo tú, y si hay un tercero, ¿quién es? Tú. Todo gira en torno a nosotros. Yo. Pablo está diciendo, dentro de una comunidad de creyentes, el yo no existe, somos el nosotros. Tenemos que estar unidos. La unidad es fácil, ¿qué usted cree? ¿Estar unido es fácil? No. Pablo en cada una de sus cartas dice estar unidos. Y aquí Pablo nos está hablando que para estar unidos, mire lo que dice, nada hagan por egoísmo. Nada. Nada lo hagan pensando en ustedes, lo vimos la semana pasada, nada hagan pensando en ustedes, ni por vanagloria, ni para ser exaltado por los demás. Fíjense que no dice que el egoísta y la vanagloria son dos cosas diferentes. Dice que el que piensa en sí mismo también le gusta ser exaltado por los demás. Por eso muchas veces vivimos una doble vida. Por eso muchas veces tenemos una cara diferente a lo que realmente somos. Es porque queremos que los demás vean algo que nosotros no somos. Entonces él dice, si no, o sea que en vez de ser egoísta o vanaglorioso, dice, versículo 3, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. Para poder estar unidos y ser uno solo, yo tengo que considerar a mi hermano como superior a mí. Pero no tan solo superior. Si puedes poner ahí el versículo 3 en pantalla. No dice simplemente superior. Dice, considere al otro como más que, más importante. ¿Quién es el más importante? ¿Yo o el otro? El otro. El otro. Y esa es la vida del Evangelio. La marca del Evangelio es que es una comunidad que unos viven para servir a otros y que se sirven en comunidad. No que yo estoy aquí y todos me sirven. Y ahora, ¿qué quiere hacer Pablo aquí? Mis hermanos, Pablo quiere darnos el ejemplo mayor
en el cual nosotros debemos seguir para servirnos los unos a los otros. La semana pasada, hace un tiempo atrás, mientras estamos en Filipenses, ha habido algo que está comiendo mi mente, y es esto. El sacrificio de Cristo en la cruz no tan solo nos muestra el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, sino que es también un modelo a seguir de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cristo en la cruz no tan solo es la evidencia de que Dios me ama, sino que también es el ejemplo que Dios me da de cómo debe ser mi amor por los demás. Y si usted está aquí y se puede preguntar, ¿y hasta cuándo yo tengo que amar a mis hermanos? Hasta donde amó Cristo, que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Aún en el matrimonio. Cuando Pablo está hablando del matrimonio en Efesios capítulo 5 dice, hombres, amen a sus esposas como ¿quién? Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Mujeres, sométanse a sus maridos en amor. Pero maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia que se sacrificó por ella. Yo no entiendo cómo gente dice que Dios es machista. Yo no entiendo. Porque le dice a la mujer, sométete a tu esposo, sujétate en amor a tu esposo, pero le dice al esposo, ámala. Ámala desinteresadamente. Entrega tu vida por ella, así como Cristo entregó su vida por ti. ¿Quién tiene el mandato más duro? ¿La mujer o el hombre? ¿De quién es el mandato más fuerte? Algunos dicen las mujeres. No, el del hombre es más fuerte. Amarla como Cristo amó la iglesia, que la santificó, la cuidó. Así que es importante, mis hermanos, que Dios no es un Dios autoritario o pedante o tirano que nos dicen, ámense los unos a los otros y amarse es obligado. No, Dios nos da el ejemplo de cómo debemos amarnos los unos a los otros. Dios nos dice cómo hacerlo. ¿Y dónde se manifestó el mayor amor de Dios hacia con nosotros? En la cruz del Calvario. Y Pablo dice, tengan la misma mente. Sean cristocéntricos. ¿Y cómo es eso? Este texto se divide en 3 partes. La encarnación de Cristo, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Y vamos a ver cómo su encarnación, su humillación y su exaltación, que es el Evangelio, es un modelo de cómo nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Que es un modelo. Así que comencemos con la encarnación de Cristo. Versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí nos dice que quien se está haciendo carne es Dios mismo. Dios mismo se está haciendo carne. Dice que aunque sea, versículo 6, que aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa o algo a que aferrarse. Así que cuando Cristo se encarnó, lo que la Biblia está diciendo es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y cuando llegó el momento de amarnos a nosotros y demostrar ese amor para con nosotros, Dios se hizo carne. Y eso es algo impresionante. Desde antes de la fundación del mundo, Dios, Cristo, es espíritu. Era espíritu. Todo el tiempo, todo el Antiguo Testamento, Cristo es espíritu. Cristo es espíritu.
Cuando Dios en Cristo decide tomar un cuerpo humano, decide unirse a un cuerpo humano para siempre. Dios decidió cambiar su manera de existir para siempre. Cuando Cristo se hizo hombre por amor a nosotros, Él hoy tiene un cuerpo humano y seguirá teniendo un cuerpo humano por toda la eternidad. Cuando Dios decidió tomar un cuerpo humano para amarnos, decidió tomar un cuerpo humano para siempre. Ese cuerpo humano es importante porque nos muestra a nosotros hasta dónde es el punto del servicio y del amor. Porque cuando Cristo tomó ese cuerpo humano para siempre, significa que nos va a amar ¿para cuándo? Para siempre. Cuando Cristo nos va a servir, Él dice, yo soy Dios, pero aunque yo soy Dios, por amor a ustedes y por servicio a ustedes, yo me voy a hacer carne. Yo voy a tomar un cuerpo humano. Pero es impresionante, porque dentro de ese cuerpo humano, Dios sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. Lo mismo, sed, hambre. Pero es impresionante. Es impresionante cuando el dueño de todo lo existente tuvo hambre, tuvo sed y lo hizo por nosotros. Así que la encarnación de Cristo nos anuncia y nos dice que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y Él, aunque existía en forma de Dios, decidió humillarse a sí mismo y tomar un cuerpo humano. Un cuerpo humano. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, si usted quiere saber cuántos cuerpos ahora mismo hay en el cielo, ¿cuántos hay? Uno. Un solo cuerpo. El cuerpo de Él. El mismo cuerpo que nosotros veremos. Así que cuando nosotros lleguemos al cielo, o no cuando lleguemos, cuando lo veamos a Él bajar, y veamos su cuerpo, entendamos que tiene ese cuerpo porque decidió humillarse a sí mismo para amarnos a nosotros. Escuchen algo, mis hermanos. El amor de Cristo no comenzó en la cruz. El amor de Cristo para con nosotros no comenzó en la cruz. Comenzó que desde antes de la fundación del mundo, Él tomó la decisión de amarnos a tal punto donde Él decidió tomar un cuerpo humano y venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así que cuando nosotros veamos a Cristo bajando, simplemente verle en un cuerpo es suficiente para decir gloria a tu nombre, Señor. Porque ese cuerpo tú lo tienes porque te humillaste a ti mismo por mí. Por mí. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Eso es importante. Se despojó. Esa palabra despojar es kenosis. Y es importante porque quien se despojó es Dios mismo. Dios mismo decidió tomar un cuerpo humano. G.A. Packer dice que en el concilio de Calcedonia los cristianos se reunieron en el año 451 después de Cristo. Y esto fue lo que decidieron. En ese año dice que afirmó que Jesús es una persona divino-humana en dos naturalezas. Y que las dos naturalezas están unidas en un ser personal, sin mezcla, confusión, separación ni división. Y que cada una de las dos naturalezas retuvo sus propios atributos. En otras palabras, todas las cualidades y los poderes que hay en nosotros, al mismo tiempo que todas las cualidades y los poderes que hay en Dios estaban, están y estarán por siempre presentes de manera real y distinta en la persona del hombre de Galilea. Cuando Dios tomó forma humana, Él siguió siendo Dios. ¿Cómo es posible que en un mismo cuerpo exista alguien 100% Dios y 100% hombre?
solamente hay uno, es Dios. Y eso, cómo se luce eso, nosotros nunca lo vamos a saber. Yo tenía un profesor que cualquier pregunta difícil, él decía, es un misterio. Cualquier pregunta difícil, y esto es un misterio. Yo creo que abusaba de la palabra porque en cosas que eran no tan difíciles decía, es un misterio. Y si usted me pregunta, ¿cómo es posible que Dios, cómo es posible que Jesús, mientras está naciendo, eso lo dijo C.S. Lewis, ¿cómo es posible que Jesús, mientras estaba naciendo como un bebé, en ese mismo instante, estaba sosteniendo el planeta con su propia palabra? No sabemos. Es un misterio. Es un misterio. Cómo Cristo, naciendo como un bebé, pero en ese mismo instante sostenía todo, es un misterio. Es un misterio. Pero quien se hizo hombre es Dios. Y eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque para poder morir en la cruz necesitaba ser perfecto. ¿Por qué la doble naturaleza de Cristo es importante para nosotros? Porque el que murió en la cruz tenía que ser perfecto. Porque si el que muere en la cruz peca, se merecía morir. Para Dios poder sustituirme, para yo poder tener una muerte, que alguien muriera por mí, tenía que ser perfecto. Porque si él fallaba o pecaba, entonces él se merece morir. Si Cristo hubiese pecado, él se merecía morir. No podía morir por mí. Por eso necesitábamos que Jesús fuera 100% Dios. Porque la vida perfecta que él vivió le permitió ir a la cruz y morir por mí. Ahora necesito también 100% hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Y para poder morir, tiene que ser 100% hombre. ¿Cómo más se explica eso? Es un misterio. ¿Cómo Dios? Hay veces que le preguntaron al Señor, ¿y cómo y cuándo tú restaurarás esto? Y él dice, solamente el Padre sabe. Mucha gente dice, Cristo sabía. 100% Dios, Cristo sabe todas las cosas porque es Dios. 100% hombre, Cristo no sabía. Cuando él dice, solamente el Padre sabe, ¿qué le está diciendo? Yo no sé. Entonces la gente dice, ¿ves que Jesucristo no es Dios? Sí, Él es Dios. Lo que pasa es que como 100% hombre, Él no sabe. Él no sabe. Entonces, es impresionante. Miren lo que dice J.I. Packer. J.I. Packer dice, en otras palabras, si puedes ponerlo otra vez, en otras palabras, todas las cualidades y poderes que hay en nosotros al mismo tiempo que todas las cualidades y poderes que hay en Dios estaban, están y estarán por siempre presentes de manera real, pero distintas en la persona del hombre de Galilea. La mente de Cristo no era una mente que se entrelazaba y se unía entre Dios y el hombre, permanecían distintas. Solamente uno puede ser así. Y eso fue Dios. ¿Y qué dice el texto? Sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Esa palabra despojó es la palabra kenosis. Saldrá a las pantallas la palabra kenosis. Miguel Núñez la define así. Dice, se despojó de su gloria donde estaba. Él limitó el uso de algunos de sus atributos. Limitó el uso de algunos de sus atributos. Su limitación fue en el uso de los atributos, pero los tenía todos. Por ejemplo, Él es omnipotente, pero en la cruz decidió no usar su omnipotencia y se quedó en la cruz. Es impresionante que Pablo está utilizando este punto grandemente teológico de la doble naturaleza de Cristo, pero también de la kenosis, porque mucha gente dice, es que Dios se despojó de su gloria. No, Dios nunca se despojó de su gloria,
Porque Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que significa es que Dios decidió limitarse en el uso de sus atributos. Por eso es que la gente le creaba confusión y decían, pero si este levantó a Lázaro, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Recuerdan eso? Si este levantó a Lázaro, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no se baja de la cruz? Porque la cruz nos está salvando. Porque si se baja de la cruz, entonces nosotros no tenemos salvación. El Cristo se quedó en la cruz no porque era débil, sino por el contrario, porque era todopoderoso. Cristo decidió quedarse en la cruz para morir en nuestro lugar. Él decidió no utilizar algunos de sus atributos en momentos específicos por amor a nosotros. Pero Pablo está utilizando ese amor a nosotros para decirnos, si Cristo estuvo dispuesto a no utilizar sus atributos para amarnos a nosotros y por amor a nosotros, ustedes tienen que hacer lo mismo por amor a su hermano. Hay gente que dice los derechos, después que los tenemos, no se pueden regresar. Cristo tenía el derecho de matar a todos mientras Él estaba en la cruz. Y Cristo, por amor a nosotros, decidió ¿qué? Morir y no usarlos. Es una enseñanza tan grande, porque Cristo nos está diciendo, cuando ustedes se vayan a servir los unos a los otros y piensen, es que yo tengo el derecho, para hacer eso. Sí, tú tienes el derecho para hacerlo. Pero Cristo dice que aunque Él tenía el privilegio y el derecho para usar todos sus atributos, decidió no usarlos por amor a nosotros. ¿Ustedes están viendo lo que Pablo está haciendo aquí? Todo el sacrificio de Cristo encarnándose y vaciándose, en el sentido se vació, es que se limitó en la utilización de sus atributos. Es una evidencia, o es una evidencia, no, es un modelo a seguir para nosotros servirnos los unos a los otros. ¿De qué cosas tú tienes que sacrificarte tú para servir a tu hermano? ¿De qué cosas yo tengo que sacrificarme yo para servir a mi hermano? Y si nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el límite del servicio a mi hermano? El límite se llama Junior Martínez, el límite se llama X persona, no, el límite se llama Cristo. Cristo es el modelo. ¿Hasta dónde yo me tengo que sacrificar? Hasta el punto de que la gloria no sea para mí, sino para Él. Hasta el punto donde yo rechace utilizar privilegios y atributos que tengo por amor a Él. Hasta ahí hay que amar. Y eso es lo que nos muestra Cristo. Mis hermanos, Cristo encarnarse, es que no sé si podemos entender el problema que esto le causó, como dije casi ahora, el problema que le causó a la gente. ¿Por qué le causó un problema a la gente? Es que, mire, ¿qué dijo la gente? Si Él pudo ayudar a otros, ¿por qué no se pudo ayudar a quién? A Él mismo. ¿Ven el problema que causó en la gente? Porque la gente dice, si tú tienes el poder para ayudar a otros, ¿qué? Ayúdate a ti mismo. Para Cristo, ¿quién era primero? Los otros. Entonces cuando ven, pero si Él salvó gente, ¿por qué está colgado en la cruz? Si Él levantó a los muertos, ¿por qué está permitiendo que le den? Si Él rompió las cadenas del endemoniado de Gadara, ¿cómo es posible que Él le estén dando? No me compagina, yo estoy diciendo, no me compagina, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Algo está mal. Si Él pudo ayudar a otros, que se ayude a sí mismo.
qué modelo tan grande Dios nos está dando. Nos está diciendo, para ti, ayuda a otros. Que lo que tú tienes sea para ayudar a tus hermanos. Y por último, tú. Eso es contrario. Eso es contrario a lo que enseña hoy. Eso es una contracultura. Lo que tú tienes de dinero, te lo ganaste tú. Lleno de grasa. Te lo ganaste tú. Vas a darle al otro. Ayúdate a ti primero. El Señor dice, ayuda al otro. Ayuda al otro. Pablo no dice en 1 Corintios que Dios dijo una vez que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso es que el Evangelio es una contracultura. Cristo en la cruz nos muestra una contracultura, porque el segundo que vemos aquí es la humillación de Cristo, dice, sino que se despojó tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Mis hermanos, Dios padeció todo lo que nosotros padecemos. Todo. Hebreos capítulo 12 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y después dice, así que vayamos al trono de la gracia confiadamente para encontrar ayuda cuando más la necesitemos. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios. Imagínense esto, imagínense esto. Imagínense que Dios llega, porque Dios no pudo haber salvado de cualquier otra manera. Dios no pudo haber salvado de cualquier otra manera. Imagínense que Dios llegara, fuera a la cruz y subiera. Nos salvó. Pero la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda y socorro cuando más lo necesitemos. ¿Qué está diciendo ese texto? Ese texto está diciendo, cuando Dios caminó por esta tierra, su humillación fue que Él tomó la misma forma que tú. La misma forma que tú. Y Él vivió las mismas experiencias que tú. Así que cuando tengas necesidad o estés pasando una experiencia, aunque la gente a tu alrededor, por más que tú le expliques, no entiendan, Cristo te entiende porque vivió lo mismo que tú estás viviendo. Ve a Él en el momento en que lo necesites, porque Él te entiende como nadie. Él tomó forma de siervo. La Biblia dice que un creyente es un esclavo de Cristo, ¿verdad? Somos esclavos de Cristo. ¿Sabe qué significa la palabra siervo en este texto? Significa doulos. Es la misma palabra que Pablo utilizaba cuando decía, yo Pablo, siervo de Cristo. Así que esta palabra que Pablo utilizó en Filipenses, yo Pablo, siervo de Cristo, yo Pablo, esclavo de Cristo, es la misma palabra que Pablo iba a utilizar en Filipenses 2 cuando dice que Cristo se hizo siervo, se hizo esclavo. Y esa esclavitud lo llevó ¿a dónde? Versículo 8. Y entrando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para nosotros quizás hoy cuando hablamos de muerte de cruz es algo normal, muerte de cruz. Murió en la cruz. Pero así como fue difícil para ellos entender cómo Él podía ayudar a otros si Él no se ayudaba a sí mismo, porque no podían entender que Él vino a servir.
Así como la gente no podía entender que cómo es posible que él ayude a otros y él no se ayude a sí mismo, porque no entendían que él vino a servir y no a ser servido. Tampoco entendían que la muerte en una cruz le iba a dar vida. Al contrario, morir en una cruz era algo demasiado repugnante, y lo van a ver más adelante, demasiado repugnante. Tenemos que entender que, bueno, lo van a entender. Miren lo que dice Deuteronomio 21. Aparecerá en la pantalla. Esto es lo que la gente tenía en mente cuando veían a alguien crucificado en un madero. Esto es lo que Dios dijo de alguien crucificado en un madero, dice, versículo 22. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo han colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Así que toda persona colgada en un madero, que ellos iban a entender que esa persona es ¿qué? Maldito. Así que ellos no pueden entender esas personas que crucificaron a Cristo o los mismos discípulos. Para nosotros es fácil decir, ellos abandonaron a Cristo. Pero es que la Biblia dice, ellos veían que Cristo servía a los demás, pero no se servía a sí mismo, y se colgó en la cruz, y ellos van a Deuteronomio y dicen, espérate, pero es que el que está colgado en la cruz es maldito de Dios. Es un maldito de Dios el que está colgado en la cruz. Por eso es que Gálatas dice que Cristo se hizo maldito por nosotros. El día que Cristo estaba crucificado, todo el mundo lo miraba y decía, ese hombre es maldito. Y hoy nosotros podemos mirar y decir, ese hombre fue maldito para que nosotros no recibiéramos maldición. Él se hizo maldición. Mire lo que dice Gálatas, no saldrá a la pantalla, pero Gálatas 3:13 dice, Cristo nos compró de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Así que cuando Cristo se cuelga en ese madero, Cristo está haciéndose maldito por ti y por mí. Y si ustedes se preguntan, ¿hasta cuándo yo tengo que servir a alguien? Miremos el modelo de Cristo. Hasta el punto donde Cristo se hizo maldito por alguien que no se lo merecía, como tú y como yo. Entonces los filipenses tenían que entender que el modelo del evangelio era un modelo para ellos vivir. En que Cristo se hizo maldito por nosotros. Nosotros tenemos que entender lo mismo. ¿Hasta cuándo tenemos que servirnos los unos a los otros? Hasta el punto de llegar a ser malditos por otros. Audley, que es un comentarista bíblico, dice, el concepto de un Mesías sufriente era repugnante para ellos. Sin embargo, así es como Yahvé resuelve el problema del pecado humano. La expiación vicaria y sustituta de Cristo, la expiación sustituta de Cristo, la cruz es la verdad central del Nuevo Testamento, donde el amor y la justicia de Dios se encuentran y se funden. Mis hermanos, Cristo estuvo dispuesto a ser maldito por nosotros. Y cuando Pablo está utilizando esto, está utilizando para mostrarnos un modelo a nosotros de cómo debemos servirnos y amarnos los unos a los otros. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que si hay que humillarse por el hermano, ¿hay que qué? Hay que humillarse por el hermano. Hay que sacrificarse. Hay que dejar el egoísmo a un lado. No fuimos creados ni formados para servirnos a nosotros, sino para servirle a Él.
En Juan capítulo 13 el Señor Jesucristo le lava los pies a los discípulos. Y después que termina le dice, yo soy el Señor y le estoy lavando los pies a ustedes. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Pero este mundo nos ha enseñado que no, que el más importante somos nosotros, que el mundo gira alrededor de nosotros. No, mis hermanos, no hemos aprendido a Cristo así. Así que alguien escribió una vez, Pablo quería dejarle bien claro a los creyentes en la iglesia de Filipo que el ejemplo de Cristo, el encarnarse, humillarse, servir, obedecer y morir para poder traer salvación a los hombres, debe ser el motivo suficiente para que los creyentes dejen a un lado su inmadurez, sus rencillas carnales y sus motivaciones egoístas y que procuren la unidad entre ellos por encima de cualquier cosa. Leo nuevamente lo que escribió una persona. Pablo quería dejarle bien claro a los creyentes en la iglesia de Filipo que el ejemplo de Cristo al encarnarse, humillarse, servir, obedecer y morir para poder traer salvación a los hombres debe ser el motivo suficiente para que los creyentes dejen a un lado su inmadurez, sus rencillas carnales y sus motivaciones egoístas y que procuren la unidad entre ellos por encima de cualquier cosa. Ver a Cristo colgado en la cruz del Calvario, haciéndose maldito por nosotros, es el motivo suficiente para nosotros dejar las rencillas carnales y todo lo que nosotros podamos tener en nuestra mente y comenzar a amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. ¿Y qué dice la Biblia que pasa con el que se humilla? El que se humilla será ¿qué? Enaltecido, exaltado. Y precisamente eso es este pasaje. Este pasaje dice que Cristo se humilló y después ¿qué hizo Dios? Lo exaltó. Dice, así que veamos la exaltación de Cristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Usted sabe que dice cuando él dice aquí y le exaltó hasta los sumos. Esa palabra sumo solamente aparece aquí en toda la Biblia. Y la alusión es que es algo extremadamente alto. Extremadamente alto. Esta parte no es para nosotros. Porque aunque nosotros nos humillemos como Cristo dijo que nos humilláramos, ni tu nombre ni el mío, nadie se va a salvar por mencionar nuestro nombre. Nadie se va a salvar por mencionar nuestro nombre. Hasta aquí es un modelo a seguir. Del versículo 9 en adelante, eso le toca solamente ¿a quién? A Cristo. Ese sacrificio de Cristo por nosotros llevó a que Dios lo exaltó por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso va a ser impresionante. Yo no sé específicamente cómo va a ser eso, pero dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Nicolás Tranchini hace una ilustración de esto impresionante. Él dice que cuando Cristo regrese, no van a existir ateos. No van a existir ateos. No van a existir agnósticos. No van a existir budistas. No van a existir musulmanes. O que creen en el Islam. No va a existir nada de eso. Aún el mayor ateo, cuando Cristo regrese, va a adorar a Dios como el único y soberano Señor. Porque aquí dice que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús. Así que aquel
que hoy dice, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, yo sé que usted quizás ha hablado con alguien, Dios no existe, Dios no existe, cuando Cristo regrese va a caer de rodillas a los pies y va a decir, gloria a tu nombre. Toda rodilla se va a doblar ante Él. Toda rodilla. Así que mis hermanos, hay una enseñanza grande en todo lo que Pablo está enseñándonos. Mis hermanos, la unidad es imposible sin Cristo. Dios quiere que seamos uno. Yo creo que en este lado del mundo, la unidad no se ve como en el otro lado del mundo. Porque el cristianismo aquí nos ha dañado hasta cierto punto, creo yo. Cuando una persona que cree en el Islam se convierte, pierde a su familia. Si una mujer que cree en el Islam se convierte, pierde a sus hijos, pierde a su familia, pierde su casa, lo pierde todo. Así que cuando nosotros vamos a evangelizar a otros lugares, sabemos el costo que esas personas tienen. Pero aquí no es así. Aquí cuando alguien se convierte, sigue con su vida normal y quizás no pierde nada. Y por eso a veces perdemos la esencia de lo que este texto dice. Porque decimos, ¿para qué yo me voy a sacrificar por el hermano si el hermano lo tiene todo? El modelo a seguir no es si el hermano tiene todo o no. Es que Cristo nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer por los demás. Debemos sacrificarnos al punto donde Cristo se sacrificó. En el otro lado del mundo, en Europa, sí hace falta una comunidad de creyentes que puedan acoger a esa mujer o a ese hijo y lo puedan ayudar a sostener porque lo pierde todo. Así que quizás allá uno dice, sí, tenemos que amarnos de manera entregada unos por otros y tenemos que sostener y tenemos que apoyar y tenemos que guiar y tenemos que hacer todas estas cosas. Pero en este lado del mundo a veces eso se pierde. Pero el Señor dice que no se pierda. Sírvanse unos a otros como Cristo nos sirvió a nosotros, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Pablo está diciendo, ya no sean egoístas. No hagan las cosas por egoísmo. O sea, que no ayuden al otro para ustedes recibir. No ayudemos al otro para que Dios nos bendiga. No hagamos las cosas por egoísmo. No hagamos las cosas para que la gente nos vea. Hagamos las cosas siguiendo el modelo de Cristo. Siguiendo ese modelo de sacrificio por nosotros. Así que vuelvo y lo digo, mis hermanos. Cristo en la cruz nos modela. No tan solo nos dice cuánto nos ama, sino que nos modela cómo debemos amarnos los unos a los otros. Ahí se manifestó su gran amor para con nosotros. Y si tú no eres creyente y estás ahí diciendo, no sé, estoy indeciso, creer o no creer, Cristo es verdadero. Y cuando Cristo se quedó en la cruz, hoy ya pudiste ver que no fue porque no tenía el poder para bajar, sino porque estaba en la cruz para servirnos a nosotros. El poder de Cristo es tan grande que Él mismo decidió volver a la vida y tomar la vida nuevamente. Y algún día, mis hermanos, toda rodilla se doblará ante Él. Entonces, una pregunta importante, yo sé que siempre que se habla de ese texto, este texto es la misma pregunta. La pregunta importante, escucha bien, la pregunta importante no es cuándo tus rodillas se doblarán ante Dios. O sea, la pregunta importante no es si tus rodillas se van a doblar ante Dios. Porque eso está claro. Tus rodillas se van a doblar ante Dios.
La pregunta es, ¿cuándo tu alma glorificará a Dios? Tú vas a rendirte ante los pies de Dios. La pregunta es, ¿cuándo? Si tu vida no ha sido rendida ante los pies de Dios, yo te invito hoy a que tú te rindas ante los pies de Dios. Que tú le entregues tu vida a Cristo. Que tú te arrepientas de tus pecados. Y que le pidas perdón a aquel que has vivido a sus espaldas. Y que por más que has intentado huir, y que tu vida cambie, al final sabes que tu vida no ha cambiado nada. Porque el único que cambia vida es el Señor. Así que hoy sea el día donde tu corazón se rinda ante aquel que murió en la cruz y resucitó de los muertos. No sigas huyendo de eso, porque al final, por más que huyas, te encontrarás con Cristo y le adorarás. La diferencia es que cuando Cristo regrese y tú le adores, ya va a ser muy tarde. Porque después que se acabe ese tiempo de alabanza, tu vida y tu alma serán ido al infierno. Así que hoy sea el día donde le entregues tu alma y tu corazón al Señor. Y que hoy Dios haga algo en tu vida. Y nosotros, mis hermanos, los creyentes, amemos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros como Cristo nos amó. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la única verdad. Y hoy nos ha hablado tanto y nos ha dicho tanto respecto a ti. Gracias, Señor, porque tú te entregaste a ti mismo para salvarnos. Padre, gracias porque decidiste limitarte a ti mismo en la utilización de tus atributos para amarnos o por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a entender que el Evangelio no tan solo es el lugar donde tú nos amas, esa cruz no es tan solo el lugar donde tú derramaste tu gran amor para con nosotros, sino que tú, a su misma vez es un modelo a seguir de cómo amarnos. Señor, ayúdanos a amarnos más. Ayúdanos, Señor, los filipenses tenían que aprender a amarse más. Y cada iglesia de este planeta necesita aprender a amarse más. Padre, ayúdanos a servirnos los unos a los otros. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, así como tú nos amaste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.